Mi nombre es Ana Sofía Flores y el día de hoy vamos a socializar la temática de uniones celulares. Para poder hablar de las uniones celulares necesitamos ponernos en contexto. El cuerpo humano está compuesto por tejido, el cual define como el conjunto de células que se unen para cumplir una función determinada. A su vez, este está compuesto por 4 tipos: el tejido conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Y es específicamente el tejido epitelial en donde encontramos las indispensables y únicas uniones celulares de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Es importante aclarar que en referencia al estudio con el microscopio, las uniones celulares se ven en el microscopio de luz, mientras que la membrana basal, que posteriormente estaremos hablando, se ven en el electrónico. Las uniones celulares se pueden clasificar de manera estructural y funcional. En el dibujo que aquí planteé, podemos notar cómo existen las zónulas, las fascias o bandas y las máculas. Las zónulas son aquellas que rodean la célula por toda su periferia. Las fascias son aquellas que cubren una cara completa, es decir, de esta manera. O de banda, que es la unión de una sola porción, la de color azul. Por último tenemos las máculas, que son aquellas de forma de botón. Funcionalmente las podemos clasificar con ocluyentes, adherentes y comunicantes. Ahora vamos a proceder a explicar de manera más específica cada una de ellas. Primeramente tenemos la zónula ocluyente, que es aquella que se caracteriza por estar en la parte superior o apical de la célula, sellando y regulando el paso de sustancias de una parte apical a una basal. Aquí podemos ver el dibujo que planteé. Es importante aclarar que las uniones celulares constan de una estructura, constan de unas proteínas que pueden ser transmembranales, de placa citoplasmática y del citoesqueleto. Hablando de los ocluyentes, podemos encontrarnos como las transmembranales son las ocludinas, las claudinas y las YAM. Las ocludinas son aquellas que no permiten pasar las sustancias. Las claudinas permiten pasar ciertas sustancias como el agua. Y por último, la YAM es la proteína que forma la ocludina y la claudina. Aquí podemos ver en un dibujo las ocludinas, que son estas de color verde, las claudinas, que son las azules, y aquí se forma toda la unión ocluyente en la parte superior de la célula. En la parte de la placa citoplasmática, la proteína de placa citoplasmática, nos podemos encontrar con las zónulas 1, 2 y 3, que son las encargadas de unir las transmembranales con las del citoesqueleto. Aquí podemos ver en el dibujo que planteé las proteínas transmembranales, la zónula 3, zónula 2 y zónula 1. Por último, nos encontramos con las proteínas del citoesqueleto, que aquí las pueden ver en el dibujo. Es la unión de actina, se utiliza en las zónulas ocluyentes. Aquí podemos notar cómo la zónula ocluyente hace el juego, como por ejemplo de las latas de Coca-Cola cuando están unidas en paquete. Esa es la que permiten es la unión de las células. Ahora procedemos con la zónula adherente. Esta se caracteriza por tener las proteínas transmembranales como la caderina E, la de placas citoplasmáticas las cateninas y de citoesqueleto la actina. La caderina E es la que atraviesa la membrana, es parte de la MAC. La catenina es aquella que une las proteínas de la transmembrana con las del citoesqueleto. Y por último, los filamentos de actina. Aquí podemos ver cómo la zónula adherente está
a una parte más inferior de la célula y es aquella que se encarga de unir fuertemente y firmemente la célula. Estas resisten la separación de fuerzas externas y mantienen la integridad de todo el epitelio. Aquí podemos ver cómo está la placa citoplasmática, como la célula adherente es la encargada de unirla. Aquí podemos ver una foto sacada de la clase escrita, donde la célula adherente está en la parte de arriba y la fascia adherente, como anteriormente expliqué, la que cubre toda la cara. Aquí podemos ver también una imagen donde se pueden notar las caderinas uniendo y que atraviesan la membrana, los filamentos de actina del citoesqueleto, como mostramos anteriormente, la actinina y la vinculina, que estaremos explicando más adelante. Ahora procedemos a explicar la mácula adherente, también llamada desmosoma. Esta es aquella que se caracteriza por tener las proteínas transmembranales, las desmogleínas y desmocolinas. En la placa citoplasmática nos encontramos con las plaquinas, que se pueden derivar de la desmoplaquina y la placoglobina, que son proteínas usadas en la mácula adherente, y en el citoesqueleto tenemos los filamentos intermedios. Aquí podemos ver en el dibujo que planteamos cómo las plaquinas están unidas a las desmoplaquinas, son aquellas que unen, y los filamentos intermedios en un lado más periférico. Aquí podemos ver otra imagen para que sea un poco más clara la mácula adherente. Nos encontramos aquí con las desmocleínas y desmocolinas. Ahora procedemos a explicar los hemidemosomas. Los hemidemosomas es la mitad del desmosoma que expliqué anteriormente. Esta se caracteriza por unir la célula a la membrana basal, la cual da polaridad a la célula. De manera transmembranal nos encontramos con las proteínas integrinas, que son aquellas que atraviesan. Nos encontramos con las placas citoplasmáticas, que encontramos las plaquinas, de la familia de las plaquinas. Y por último, en el citoesqueleto, los filamentos intermedios. Aquí podemos notar el dibujo que realicé. Cómo podemos ver los filamentos intermedios y los hemidesmosomas de color naranja. Fibras reticulares que quise añadir. Y podemos ver de esta forma una imagen donde nos encontramos con múltiples hemidemosomas aquí y los contactos focales que explicaremos posteriormente. Entonces, hablando de contactos focales, nos encontramos con las proteínas integrinas, las transmembranales, las placas citoplasmáticas, nos encontramos con la vinculina y talina, que anteriormente les mencioné en una imagen, que se las vuelvo a poner aquí para que puedan notar bien en qué lugar están. Tenemos el citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. En el dibujo aquí que realicé podemos ver de manera más detallada y más grande cómo los filamentos intermedios, como los filamentos de actina se encuentran aquí, junto a las vinculinas y a la talina, que son las proteínas de placa citoplasmática del contacto focal, y las integrinas en la parte más transmembranal. Ahora procedemos a explicar las uniones GAP o uniones comunicantes. Esta está formada por las proteínas, que son 6 conexinas, nos dan o nos forman un conexón. Aquí podemos ver una conexina, como un tubito, que 6 de ellas forman un conexón y que 2 conexones forman una unión comunicante. Aquí lo podemos ver por separado, pero en este dibujo que realicé podemos ver cómo está aquí el espacio extracelular, cómo los conexones hemicanales también llamados unen, comunican, como la misma palabra lo dice, comunican
la membrana celular, aquí de manera más cercana los conexinas. Aquí presentándoles la misma imagen podemos ver las múltiples uniones comunicantes que se ven evidenciadas en la pared celular. Ahora procederemos a explicar la membrana basal. Entonces, ¿qué es la membrana basal? Es el límite entre el tejido epitelial y conectivo. Esta es la base del epitelio cargada negativamente, ya que da la polaridad de la célula. Se puede presentar rodeando células musculares o de adipocitos. Aquí podemos ver una imagen de la membrana basal, aquí la podemos ver de manera animada, aquí ya de manera en el microscopio la membrana basal, como la podemos ver. Esta tiene una gran importancia, sus funciones, ya que es el filtro selectivo, determina la polaridad de la célula, promueve la supervivencia celular y sirve como vía de migración. La membrana basal, como todo en el cuerpo humano, tiene sus estructuras. Esta está compuesta por una parte lúcida, una parte densa y una parte reticular. En el denso, aquí está, nos podemos encontrar mayormente con el colágeno tipo 4, que son aquellas mallas, la fibronectina. En la parte reticular, que es esta, podemos encontrarnos con el colágeno 7 específicamente, que es aquello el que une el colágeno 4 con los cuerpos densos. También nos podemos encontrar las fibras elásticas, que son estas que están aquí, fibras elásticas inmaduras, que unen la basal con el conectivo, dando elasticidad principalmente. Y las fibras reticulares que también les mostré anteriormente. Aquí podemos bien entonces repasar cómo está el epitelio, cómo la integrina une con la laminina, la parte lúcida.